cada 4 de 10 pacientes ya tienen catarata a los 70 años y de ahí nos pasamos a pacientes que a los 75 años de edad ya tienen, ya se duplicó, ya tiene un 50% más, 6 de cada 10 pacientes tienen catarata. De tal manera que conforme la pirámide de población se modifique, esto va a cambiar. Más o menos, y depende de qué tipo de población estemos, y me refiero a la etnia, que ya no existen etnias puras en el planeta, pero sí hay genes que nos van a hacer, según la etnia en la que estemos, que más o menos entre el 10 y el 30% de la población, 1 a 3 de cada 10, van a tener astigmatismo y van a tener astigmatismos bajos, afortunadamente. Esta pirámide de población es hermosa porque esto nos dice qué es lo que está pasando. Esto es del 2002. Esto se va a ir modificando conforme ocurre. En los países menos desarrollados como el nuestro y en los más desarrollados, vean cómo se comporta la pirámide de población. Conforme vemos las partes de hasta abajo, las barras inferiores, vemos cómo la gente que está aquí, que son los niños, y nosotros debemos estar más o menos por acá, la pirámide de población dentro de 10 o 15 años va a abrirse y ya no va a tener un pico, sino que se va a hacer así. Y al hacerse así, lo que va a ocurrir es que todos nosotros de nuestra generación vamos a necesitar que nos operen de catarata. No sé si este país va a estar listo y preparado para podernos operar, porque a lo mejor ni siquiera vemos todos los oftalmólogos que vamos a necesitar en el futuro para que a nuestra generación lo operen de catarata, pero va a ser un hecho que la vamos a tener y va a ser un hecho que ahí viene el tiempo. Todo es cuestión de darle 15 años más y todos, o la mayoría de mi generación, vamos a necesitar lentes intraoculares y, entre otros, los de la presbicia. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Cómo podemos corregir la presbicia? Pues bueno, hoy hay un montón de posibilidades, desde poner un monofocal y poner un monofocal tórico, pasando por los lentes de los EDOF, que son estos lentes de foco extendido, y que hoy ya empezamos a hablar de lentes que prometieron llegar a México. Estuve con el director para Latinoamérica un poco antes de que empezara todo esto de la pandemia y ya venían a México. Yo creo que se retrasaron como era de esperarse, pero ya en otros lugares del mundo los empezaron a probar, y son estos lentes monofocales de foco extendido pero sin anillos, que es lo siguiente que lo que vamos a estar hablando y que nos van a dar seguramente mejores resultados si realmente funcionan como nos están planteando que funcionen. Los trifocales, que ya sabemos que hay tóricos y trifocales puros, de tal manera que los conocemos, los que están ahí, los acomodativos que han caído en desuso porque prácticamente ya mostraron que no sirven. Esa es un poco una probadita de los lentes que ya se probaron en algunos lugares de Europa y que vale la pena empezarnos a pensar. Es una rara que tiene un focal, pero que tiene una esfericidad por un lado positiva, por el otro lado negativa. Cambian de poder paulatinamente, pero sin tener un anillo, de tal manera que, como ustedes ven las imágenes azul y verde, nos damos cuenta cómo en el centro tienen capacidad para ver de cerca a distancia intermedia, mientras que toda la periferia es para ver de lejos, pero no tienen un anillo. Probablemente esto les favorezca y nos favorezca porque no tengan halos y tengan mucho menores disfotopsias este tipo de lentes. Todo es cuestión de expectativas y ya lo sabemos. Me encanta a mí presentarles esta porque pues todos tenemos expectativas. El médico, como yo, oftalmólogo, tenemos la expectativa de qué es lo que queremos conseguir con el paciente. El propio paciente tiene su expectativa y definitivamente la familia y los amigos tienen una expectativa diferente. Y si un paciente que quedó viendo 20/20 J1 y está feliz con su trifocal, necesariamente yo tengo que quedar como mi amigo y a veces eso no ocurre. Por eso este juego de expectativas es lo que nos hace al final del camino triunfar o no con un paciente al cual le vamos a poner una lente del tipo que ustedes quieran. Y bueno, nuestro principal enemigo, antes cuando yo estaba haciendo la residencia, el enemigo era mi compañero de enfrente porque él tenía consultorio y yo también, y nos teníamos que andar peleando por los pacientes. Yo creo que eso ya pasó a la historia. Hoy debiéramos ser gente que hacemos sinergias más que estar peleando un oftalmólogo contra el de enfrente. Las sinergias hacen grupos y los grupos hacen éxitos en los cuales, si cada quien se dedica a hacer lo que tiene que hacer, los resultados francamente son mejores. Pero bueno, el enemigo es el doctor Google.
Hoy todos los pacientes ya llegan sabiendo más que uno, o ellos creen que saben más que uno porque ya tienen y encuentran todo en Google y ya llegan con fajos de hojas llenas de todo lo que ya leyeron sobre Google, a veces con información totalmente diferente a la realidad. Vale la pena recordar cosas que ya hace muchos años hablábamos de ellas, pero que tenemos que volverlas a entender porque si no vamos a caer en errores y vamos a caer en errores que siguen sucediendo todavía durante el año pasado en muchos foros en los que yo leo y doy alguna opinión de algún tipo, ocurren. Y es, a ver, entender que siempre la córnea, como ustedes ven, siempre mantendrá una aberración esférica positiva, mientras que yo no opere de catarata, no opere de miopía o de hipermetropía al paciente. El cristalino es el que cambia, y el cristalino en la gente joven tiene una aberración esférica negativa que compensa esta aberración esférica de la córnea, y en automático tienen la mejor sensibilidad al contraste. No es que con los años perdamos nuestro 20/20, lo vamos a seguir viendo. El problema es que la sensibilidad al contraste de una gente de 70 años de edad no es la sensibilidad al contraste de una persona de 25. Y entre otras cosas por este fenómeno de aberración. A los 45 años de edad, la aberración esférica ya cambió de negativa a prácticamente cero y empieza a predominar la aberración positiva de la córnea, hasta que cuando tenemos 70 años de edad tenemos una aberración esférica positiva tanto en el cristalino como en la córnea, y entonces nuestra calidad de imagen disminuye, aunque siga conservando mi 20/20 de agudeza visual. ¿Y qué ocurre? Pues básicamente lo que ocurre es que yo tengo lentes intraoculares que me generan un foco o más de un foco o la extensión de un foco para que yo logre que esa imagen que cae en la retina me permita las diferentes distancias que yo ando buscando y que pueda ver de lejos, de cerca y la distancia intermedia, dependiendo del tipo de lente que yo estoy usando y que quiero provocar que ese foco se forme o esos focos se formen en la mácula. ¿Qué queremos? Nos las pasamos hablando una y otra vez de las curvas de desenfoque. Las curvas de desenfoque no son otra cosa más que cómo podemos demostrar que el paciente ve a las diferentes distancias con un lente X. Y aquí les enseño gráficas para irnos mucho más rápido del comparativo de diferentes lentes que nos dirían si realmente están cumpliendo con lo que están prometiendo. Tenemos en verde el Panoptix, en azul el Fine Vision y en rojo el Atelisa. Y de lo que se trata es de lo siguiente. Cuando yo le hago una curva de desenfoque a mi paciente, debe estar viendo como un lente monofocal y debe alcanzar a ver el 100% de la agudeza visual. Conforme yo le hago la prueba a la distancia intermedia y se la hago de cerca, voy evaluando qué pasa con esta curva. Estos serían 66 centímetros, 50-40, que más o menos es una distancia del celular un poco para atrás hasta el monitor de mi computadora. Y entonces vemos cómo aquella caída enorme que veíamos con los lentes viejos bifocales, como el Restore, Technics, en fin, el que fuera bifocal, tenía una caída enorme aquí y volvía a mejorar hasta los 30 centímetros que me permitía ver de cerca, pero la distancia intermedia estaba perdida. Con la trifocalidad logramos que más o menos las marcas de lentes, unos son mejores en una cosa, otros son mejores en otra. Alguien me preguntó en un foro alguna vez que por qué era así, por qué unos eran un poquito mejor y otros en una cosa, otros mejor en otra. Pues básicamente el fenómeno se llama patentes. Cuando yo patento una cosa, pues los demás no la pueden usar. Ojalá y todos pudiéramos juntar en una sola patente los lentes, porque entonces tendríamos un lente que se acercara más al ideal. Hoy no existe. Tenemos entonces aquí las lentes trifocales que me permiten una caída, sí, no tienen ese 100% de agudeza visual, pero sí tenemos básicamente una buena agudeza visual en las diferentes distancias cercanas que me permite conservarla y ver de cerca, y ahí cae y logramos el objetivo. Pero ¿qué pasa con las lentes de uso de foco extendido? Aquí tenemos el comparativo básico entre la lente de Zeiss, el Atelara y el Symphony, en el que vemos que efectivamente cuando hablamos del cero, otra vez tenemos la mejor agudeza visual de lejos, pero al momento de irnos acercando a las dioptrías que vamos a necesitar para ver de cerca, vemos como son malos para ver totalmente de cerca 30 centímetros, sin embargo nos permiten una buena agudeza visual en la distancia intermedia entre 1 y 2 dioptrías para alcanzar a ver el monitor de la computadora con mucho más seguridad y confianza.
Las imágenes de Badal, no voy a detener mucho en ellas, pero pues básicamente lo que nos están dando es exactamente las tres cosas de las cuales hablábamos. En el Symfony, buena agudeza visual de lejos, conservo a distancia intermedia buena agudeza visual, pero de cerca prácticamente ya no veo. Las trifocales me permitirían una decente agudeza visual a lo largo de las distancias, un poquito mejor de cerca, un poquito mejor de lejos. En la intermedia pierdo un poco, pero lo veo mejor que con las lentes bifocales en las cuales yo perdía por completo la agudeza visual intermedia. Y bueno, pues habría que demostrar, y en el hospital lo demostramos varias veces con los diferentes lentes intraoculares, que definitivamente la sensibilidad al contraste fuera de las lentes monofocales está por A la hora que usted le pique inferior. en los audífonos. Con las lentes Symfony ocurre exactamente lo mismo, que son las lentes no ya focales, De arriba. también se encuentran por debajo del límite normal. Por lo tanto, sí está afectada ya por definición la sensibilidad de contraste en cualquier lente multifocal del tipo que yo quiera utilizar en nuestros pacientes. Y eso hay que entenderlo porque el paciente lo sufre, el paciente no tiene la sensibilidad de contraste que tenemos los que somos fáquicos y los que todavía conservamos una sensibilidad de contraste decente. No olvidar, porque cada vez ya nos están llegando todos estos pacientes que se han operado de miopía con el tiempo y que ahora tienen catarata y que ahora quieren ver bien de lejos, bien de cerca. Ya saben que el amigo, el tío, el primo se puso un lente de esos que permiten ver a las diferentes distancias. Y desde aquí tenemos que empezar a tomar decisiones. Los pacientes ya llegan y dicen, bueno, yo quiero este resultado refractivo, quiero ver de lejos, intermedio y cerca. Recordar que si yo operé un paciente de miopía y la aberración esférica positiva de la córnea, que ya lo platicamos, fisiológica de toda la vida, ya la modifiqué operándolo de miopía. Al modificarla, el lente intraocular queda con una aberración esférica menos positiva. Luego entonces, al haberla modificado hacia lo negativo, necesito poner, perdón, al operarlo de miopía le hice más positiva la córnea, tiene una aberración esférica positiva mayor. Entonces está indicado en estos pacientes poner un lente intraocular con una aberración esférica de tipo negativo. Entre que ya era positiva la córnea, la hice más positiva operándolo de miopía, un lente de aberración esférica negativa lo puedo implantar. La ventaja, si lo quieren ver así, otra cosa sería las aberraciones que ya le provoqué con la cirugía de miopía y dos, calcular el lente de forma correcta, hace que yo pueda implantar un lente que la mayoría tienen aberración esférica negativa, lo puede implantar en los pacientes que tienen una cirugía miopía. Cosa que no ocurre cuando yo estoy operando paciente hipermétrope de hipermetropía. La aberración esférica positiva original de mi córnea la estoy haciendo menos positiva, la estoy llevando a mayor negatividad. Y entonces lo indicado sería, para compensar esa sensibilidad al contraste, ponerle un lente intraocular de aberración esférica positiva. Y problema, los únicos lentes de aberración esférica positiva que tenemos son las lentes intraoculares, que son las viejas, son la generación previa a las lentes esféricas negativas con las que hoy contamos, de tal manera que en esas lentes no existe ni trifocalidad, ni monofocalidad, perdón, ni trifocalidad, ni foco extendido. Entonces, si ustedes en un paciente ya operado de hipermetropía le ponen un lente trifocal de aberración esférica negativa, pobre paciente, la sensibilidad de contraste de ese paciente de veras se va a ir mal, y es el típico paciente que ve 20-20 de lejos, 20-20 de cerca, y no veo, y no veo, y no veo, y no veo. Entonces, hay que pensar detenidamente que los pacientes operados de refractividad previa son capítulos aparte y hay que tomarlos en cuenta antes de tomar decisiones. Este es un algoritmo de Devgan, en el cual hablo un poco de lo que les estoy diciendo, si está operado de LASIK hipermetrópico, de LASIK miópico, y si no tiene refractiva previa, tiene o no puede tener descentramiento. Si no tiene descentramiento, ¿qué le vamos a ofrecer al paciente? El paciente quiere una profundidad de foco crítica, lo importante es que quiere tener cierta profundidad, o el paciente quiere una imagen de mayor calidad. Y entonces tengo que escoger cuál le pongo. Afortunadamente hoy ya hay lentes intraoculares con aberración esférica cero, el cual me afecta a sensibilidad de contraste, por supuesto, pero me permite un rango de campo mayor que si yo escojo un lente con aberración esférica negativa,
negativa, lo que me hace la profundidad del campo o menor, pero me aumenta la sensibilidad de contraste. Entonces hay que tomar toda nuestra gama de opciones de lentes intraoculares antes de tomar la decisión de mi paciente a qué es candidato y qué es lo que mi paciente está buscando como expectativa de su cirugía. Se va llenando de detalles que hay que ir viendo en la cirugía actual refractiva de la catarata. ¿Qué estoy buscando? Siguiente tip. Cada vez vemos más frecuentemente esto, el IFIS o el síndrome de iris flácido. En alguno de los múltiples artículos que existen al respecto, me gustó ese artículo porque es el único que habla de clasificación. Y me gustó cómo lo clasificó, por eso se los traigo. No es que exista como tal y que internacionalmente se acepte esta clasificación, pero a mí me gustó. Y es número 1, cuando tengo un paciente que entro a cámara, empiezo a operarlo y el iris está ondulando únicamente, se mueve. El tipo 2, cuando además de ondular se está cerrando la pupila. Y el tipo 3, cuando además de los dos anteriores, el iris se sale a través de la herida quirúrgica. Creo que todos hemos visto esto, todos hemos visto pacientes que sabemos que tienen síndrome de iris flácido porque toman medicamento y vemos que se puede comportar de estas 3 maneras. Sabemos que todos estos medicamentos, la tamsulosina y todos los medicamentos que son selectivos a los receptores alfa-1, a los receptores adrenérgicos alfa-1, lo que hacen es, y el iris tiene el 70% de sus receptores son alfa-1, lo que hacen es bloquearlos, porque son antagonistas adrenérgicos, los bloquean, pero los bloquean de manera competitiva. Y esto es importante de saber porque no es un bloqueo definitivo. Si fuera un bloqueo definitivo, entonces el hecho de... No estaría yo más que darle un medicamento probablemente cada mes o cada 2 meses se acabaría el problema. Esto es competitivo porque hay que estar repitiendo un medicamento cada X número de horas porque empieza a desaparecer el efecto. Es cierto que el uso crónico del medicamento nos va a llevar a atrofia del iris. Sin embargo, están publicados en la literatura casos, creo que por ahí David Chan tiene publicado estos casos de los cuales yo les estoy hablando, pacientes que empezó a tomar la tamsulosina, que es el selectivo y es el que más IFIS provoca. Los no selectivos provocan menos problema de IFIS. Empezó a tomar la tamsulosina, 3 días después lo operó y ya tenía síndrome de iris flácido. Y tiene otro caso publicado que empezó a tomar el medicamento y 2 semanas después que lo opera de catarata ya tenía iris flácido. De tal manera que no crean que porque apenas empezó a tomarlo hace un mes o hace 2 semanas, el paciente no puede tener el cuadro de iris flácido. Diferentes medicamentos lo pueden provocar. Ahí tienen ustedes la gran variedad de medicamentos, de tal manera que si me preguntan, oye, yo tuve ya una señora que tuvo algo que parecía iris flácido, sí, definitivamente se puede y existe. Hoy hay medicamentos, sobre todo antidepresivos, que se ha identificado que pueden provocar síndrome de iris flácido. Al margen de que tenemos todos estos, que el más importante es la tamsulosina, porque es un selectivo alfa-1, mientras que los demás de hasta arriba, que son los que se usan para los problemas prostáticos, tienen menor efecto en iris, sin embargo, son alfa-1 no selectivos, de tal manera que si nos dieran a escoger a los oftalmólogos, habría que decirle a los urólogos que no usen tamsulosina y que usen los no selectivos. Vamos a tener mucho menos problemas de iris flácido. ¿Qué hacemos entonces? Pues desde la evaluación de riesgo, desde saber con el paciente que lo está tomando, hay que interrogar específicamente medicamentos y tener nuestra lista. No hay que saber eso de memoria, nada más ir sacando de la bibliografía qué medicamentos son los que pueden provocar síndrome de iris flácido, hombres y mujeres. ¿Usted toma alguno de estos medicamentos? No tomo ninguno de ellos, entonces nuestro riesgo de iris flácido va a disminuir. Incluso, bueno, si ya tenemos dilatación pobre, pues ya, ¿verdad? Pero hay pacientes que tienen IFIS, que sí dilata la pupila y que empezamos con los problemas en cuanto le abrimos la cámara. De tal manera que, ¿qué es lo que está en la literatura? ¿Cuál es el tip en el caso del IFIS? AINES. Es lo que ha demostrado en la literatura provocar el mejor resultado positivo en los pacientes en el preoperatorio. Y es darles AINES tópicos desde el preoperatorio varios días antes. Por ahí lo leí, no me parece descabellado, solamente que habría que preguntarle al urólogo que nos permitiera suspender la tamsulosina. Leí
un artículo que decía que en 24 horas se lavaba la tamsulosina de cámara anterior. Leí, bueno, del iris específicamente, leí otro que decía que eran hasta 72 horas. Yo creo que si suspendemos la tamsulosina 48 horas sería suficiente si lo permite el urólogo, porque, insisto, como es un inhibidor competitivo, en ese número de horas se va a lavar de los receptores la mayor cantidad de este antagonista competitivo. Si yo le pongo adrenalina en el transoperatorio, que es la indicación ya transoperatoria, tengo más posibilidades de mantener esa pupila así como la tiene, o incluso que logramos que dilatara ligeramente más y se mantuviera dilatada por un mayor tiempo. Yo lo he pensado, lo he empezado a hacer en algunos pacientes que le pido autorización al urólogo para hacerlo, me da la impresión que tengo un buen resultado, todavía no tengo suficientes para decírselos. Por ahí se publicó, creo que fue Macul, no recuerdo ahorita, pero publicó algo acerca de atropina, es el que menos posibilidades de éxito tiene, de plano ha caído en desuso porque no se ha demostrado. En Estados Unidos hay algo que se llama Omria, que viene el AINE junto con adrenalina y se pone en cámara anterior antes de hacer la cirugía del paciente. En México con eso no contamos, pero podemos poner el AINE en gotas desde antes. Tengo por ahí problemas con eso, yo no sé de dónde salió. ¿Qué hacer en el transoperatorio? Pues definitivamente viscoelásticos que nos ayuden, concha suave, al que le gusta la concha suave, mayor cantidad de viscoadaptativo, utilizar solamente dispersivo, lo que cada quien le guste. La adrenalina pre es básica. Cuando la pupila se está cerrando o antes, o si ya de plano estamos haciendo una pupila pequeña, poner nuestros ganchos retractores. Creo que vale la pena tenerlos ahí porque no sabemos ante qué nos vamos a enfrentar. Les voy a enseñar varios que serían los anillos expansores de pupila. Personalmente no me gustan y mucho menos en cámara anterior porque apenas se colapse la cámara se va a golpear el anillo de distensión iridiana contra el endotelio, entonces no me gusta. ¿Qué sí está descrito en la literatura? Hacer heridas largas, parámetros bajos y mover ligeramente nuestra herida de la empalizada hacia adelante, hacia la córnea, para que no se nos vaya a salir el iris tan fácilmente. Está perfectamente descrito y es algo que habría que utilizar. Otro tip, herida larga y alejarnos un poquito de la empalizada vascular de ojo. Los múltiples tipos de anillos que existen, ya saben que ahí están. ¿Qué hacer? Pasamos de tema. ¿Qué hacer con los lentes tóricos? Ortogonalidad, simetría. Yo pienso que todo esto, si los tenemos ortogonales, simétricos, en este caso no me importa si son diabéticos, tienen maculopatía o algún grado de ella. El queratocono ahí habría que ponernos de acuerdo sobre si sí o si no, ponerle toricidad a estos pacientes. Voy a hablar de esto en Nuevo León la semana pasada, que es el webinar de ellos. Si se debe o no poner, yo tengo mis especiales consideraciones con los queratoconos y los lentes tóricos. Tomar en cuenta la cara anterior y la cara posterior en la córnea, porque si no, seguro o nos movemos hacia pasarnos o nos movemos hacia quedarnos cortos cuando no tomamos en cuenta la cara posterior de la córnea. Hay que tomar en cuenta fórmulas, hay que tomar en cuenta sobre todo las fórmulas que toman en cuenta la cara posterior, o que cuando menos la fórmula de Barrett que lo infiere por análisis vectorial. Otras fórmulas sí lo toman en cuenta tal cual. Hablo de Panacea. Panacea sí te pide la asfericidad de la córnea anterior, la Q a 60 grados, si más no recuerdo, a 30 grados, 6 milímetros, y la cara posterior, saber cuál es la curvatura posterior y saca un índice entre estos dos valores para darnos el resultado final de qué tórico es el que yo tengo que escoger y qué valor de lente debo utilizar. Lo más importante, o otra de las cosas muy importantes de los tips, es si ustedes ya tienen un paciente que tiene a 180 el eje, en el momento que hacen el cálculo y les queda un poquito de astigmatismo y se les pasa del otro lado, son los pacientes más inconformes que hay. Déjenlo con un residual siempre en el eje que tenía el paciente antes de la cirugía, de tal manera que no se pasen del otro lado. Multifocales sí en catarata, sí en hipermétropes de más de 45 años de edad que no tengan catarata, que sean sanos sistémicos, que sean sanos oftalmológicos, que sean sanos
psicológicos, que tengan expectativas reales, desde luego que sí, que hay que tomar en cuenta en un multifocal. En un multifocal hay que tomar en cuenta todo lo que está del lado izquierdo, ¿sí? Medirlos con la interferometría, medirlos cara anterior y cara posterior, medir las aberraciones corneales, si son ambliopes yo no lo hago, pupilas fijas no lo hago, aunque todas las casas comerciales dicen que sus lentes son menos pupilodependientes, todas las lentes multifocales son pupilodependientes, unas más, otras más, pero todas son pupilodependientes. Entonces no nos quedemos con la idea que una pupila, que más bien es fija, que casi no se mueve, porque el IFIS ya tiene muy fija esa pupila, nos pongamos a poner el multifocal porque seguramente nos vamos a equivocar. Entonces todo lo que hay que evaluar del lado izquierdo son cosas que hay que tomar en cuenta, como está la película del animal. El cálculo sí es repetible, tengo posibilidades de tomar un Pentacam, qué fórmula voy a utilizar, Barrett, voy a utilizar Panacea, que son las fórmulas de cuarta generación que nos dan la posibilidad de tener posición efectiva del lente, cara anterior, cara posterior, y que nos va a dar el mejor resultado. Otra razón por la que nos podemos equivocar es aberraciones en la córnea. Hoy por hoy lo que tienen del lado derecho es lo que obligatoriamente le tienen que medir al paciente que va a ser sometido a un lente trifocal. Todo lo que se sale de estos valores que ven ustedes del lado derecho, no le pongan el lente trifocal. El paciente puede ser que vea 20/20 J1, pero va a estar muy inconforme. Y va a estar muy inconforme porque está demostrado que las aberraciones corneales, junto con las aberraciones del propio lente, van a tener al paciente inconforme. Si el paciente tiene todas estas aberraciones menores a lo que tenemos ahí, definitivamente la posibilidad de éxito aumenta. Cirugía de detalle. Vamos sumando un detalle tras el otro, un tip tras el otro, como me pidió Luis que lo habláramos. Multifocales no. En Prelex, que tengan presbicia, antes de que tengan catarata, operarlos de presbicia. Cuando sean hipermétropes, hemétropes no lo hagan, miopes desde luego que no. No lo pongan en diabéticos. Por más que les prometa al paciente diabético que se va a cuidar, que siempre va a tener hemoglobina glicosilada de menos de 6, que él se cuida mucho, no toma, no come pan, no les crean, tarde o temprano van a acabar con problemas. Entonces, cuestión que lleguen al suficiente tiempo como para tener su retinopatía diabética y con un trifocal no van a estar contentos. Yo no lo uso en glaucoma, no lo uso en pacientes que tienen maculopatía renal colitis y que tienen antecedentes familiares de que lo tienen. Desde luego exigentes, intolerantes, eso por supuesto que no. Cuando voy a poner un trifocal, tip, el equivalente esférico que yo quiero conseguir de mi paciente es lo que va a marcar la pauta refractiva de mi paciente. Otro tip, que el equivalente esférico les dé 0 o ligeramente hipermétrope. No busquen, como en las lentes monofocales, conseguir que el equivalente esférico nos quede por debajo de 0. Las lentes trifocales no toleran la miopía. Es mucho mejor que nos quede ligeramente hipermétrope que nos quede miope. Y buscar equivalentes esféricos como lo que les estoy enseñando ahí, sobre todo el segundo ejemplo que parecería malo, a 0,50 con menos 0,65 parece un resultado que no quisiéramos, pero créanme que es un buen resultado porque el equivalente esférico de esto es cercano a 0 y el paciente va a estar mucho, mucho más contento si ustedes lo dejan con ese equivalente esférico. Ojos secos, cuidado con ellos, muy sensible, estos lentes son muy sensibles al astigmatismo residual. Cualquier paciente que le queda un residual de más de 0,75 de astigmatismo no va a estar contento con el resultado. Los de foco extendido, a los que nos gusta el golf, a lo mejor no lo jugamos todo lo que queremos, y menos ahora. Hay un bastón que cuando hacemos un tiro mal, creo que por ahí alguien ya nos tiene hackeada la pantalla. Cuando hacemos un tiro y este tiro sale muy chueco, hay un bastón que se llama perdonavidas y que es el que nos permite meternos otra vez de regreso a donde queríamos ir. Si de eso se trata, creo que los lentes de foco extendido van a ser el futuro en ese sentido, porque nos va a ayudar y nos va a perdonar la vida en esos casos. Holaday dijo esto hace muchos años. Sumen el cuadrado de todas las razones por las que me puedo equivocar. Sáquenles raíz cuadrada.
y eso les va a dar el error refractivo o la posibilidad del error refractivo de nuestros pacientes. De tal manera que la lágrima, si estoy midiendo con un aparato la queratometría y la meto a otro, si estoy utilizando el ultrasonido que choca en un punto en la retina y el interferómetro que choca en otra, me da diferente longitud axial, y le van sumando todos estos detallitos, todos los detallitos, súmelos, y el cuadrado de cada uno, saque la raíz cuadrada y les va a dar el valor de por qué se pueden equivocar, lo cual nos lleva a tener resultados refractivos finales que no queríamos tener y que es importante considerar que cada uno de ellos nos puede dar un error. Siguiente tip. Hace muchos años yo uso AINES desde el preoperatorio del paciente. Hace muchos años. Recuerden ustedes que si parto de fosfolípidos y a base de tener fosfolipasa y una base de ácido araquidónico, me voy por la vía de las lipoxigenasas y de las ciclooxigenasas y llego hasta producir prostaglandinas, que son los principales enemigos del edema macular quístico. Tenemos dos opciones, uno esteroides, dos AINES para bloquear este punto y llegar hasta aquí, de tal manera que yo hace años uso AINES aún en lentes monofocales en el 100% de mis pacientes, aún en monofocalidad. Este es un paciente del consultorio, llegó un mes después del 2008, y en el 2008 yo no lo utilizaba. Este paciente acabó de enseñarme lo que yo ya sabía, pero no había empleado, y es ponerle AINES a estos pacientes. Vean ustedes, 20-100 después de que le puse un lente tórico, y a las 4 semanas, 6 semanas, ya estaba con su edema macular que requería tratamiento y que el paciente se cuestiona, doctor, yo gasté más, usted me dijo que me iba a hacer ver mejor, y vea, no veo. Desde ese entonces no hay un solo paciente que no le ponga yo AINES desde el preoperatorio y hasta 6 semanas después. No es nuevo, está escrito en la literatura desde el año 2000 y hay artículos más viejos del año 2000 donde lo que estamos buscando y que nos prometen los AINES son las 4 cosas que ven ahí y que definitivamente sirven. Hay que utilizarlos. En el hospital hemos hecho varios estudios, pero hicimos uno muy grande, multicéntrico de bromfenaco. Este artículo salió en ESCARS, es un multicéntrico de 900 pacientes, creo que son 13 centros si más no recuerdo, y que usó básicamente 3 grupos de estudio. Unos donde se les puso bromfenaco solamente en el posoperatorio, bromfenaco y se acabó, no esteroide. Al otro grupo le puso dexametasona, nada más, sola. Y al otro grupo le puso ambas, bromfenaco con dexametasona, que es lo que yo cuando menos de manera habitual hago. Su esteroide con su antibiótico y además el AINE. Incidencia de edema macular a las 12 semanas. 3.6% en los pacientes que tenían solo bromfenaco. Esto es para que le levante las antenas para quien no usa AINES. En la incidencia más alta de edema macular quístico en el estudio de ESCARS de estos 13 centros se dio a los pacientes que solamente estaban con esteroide. Ojo, me imagino que muchos de ustedes usan solo esteroide, con antibióticos si ustedes gustan, tienen el mayor riesgo de incidencia de edema macular quístico, según este estudio que se presentó en ESCARS. Y el que tuvo la menor incidencia en porcentaje de estos pacientes son aquellos pacientes que estaban con ambos medicamentos y solamente fue el 1.5% de ellos. Con lo cual, si a ese paciente yo ya le puse un lente multifocal, lo único que quiero es que no me llegue la edema macular. Siguiente tip, usen ese tipo de medicamentos. Paciente que llega a mi consultorio, doctor, soy diabético, ya me pusieron un trifocal o un lente para ver de lejos y de cerca, doctor. Vengo porque no veo muy bien con ese ojo, doctor, y ya me quiero operar el otro. El paciente es diabético, prometió que se iba a cuidar, prometió que iba a estar todo muy bien. Vean cómo tiene la mácula, vean cómo tiene por fluorangiografía los 2 ojos, de tal manera que estos pacientes jamás, ni con el tratamiento que les vaya a dar el retinólogo, van a quedar suficientemente contentos y con una agudeza visual correcta
porque esa retina ya nunca va a ser la misma y con un trifocal van a ser los más infelices sobre la faz de la Tierra. Cálculo de lente intraocular, Fernando Mora, no me voy a dejar mentir, es una encuesta de salida de ASCARS. Solo el 2% de los cirujanos encuestados dijo que el 90% de sus pacientes están en más o menos 0,50. Habría que preguntarnos todos en la intimidad de nuestro consultorio, nosotros, si yo les preguntara sus pacientes, del total de sus pacientes monofocales, olvídense de los demás, ¿cuántos les quedan más o menos 0,50? ¿Qué porcentaje del total? Eso nos obliga a utilizar fórmulas de cuarta generación que toman en cuenta la aberración esférica, que toman en cuenta la cara posterior de la córnea, que toman en cuenta el blanco a blanco, que toman en cuenta, fórmulas que nos permitan llegar y alcanzar a cálculos mucho más cercanos a la realidad. Y para eso, pues los interferómetros y las nuevas fórmulas son a los que tenemos que pegárnosles más frecuentemente para lograr ese resultado refractivo que andamos buscando. Cuando yo pensaba que tenía todo controlado, dije, ahora sí, ya revisé todos mis detalles. Pues no es cierto, porque las disfotopsias existen y las disfotopsias de tipo positiva y negativa. Las disfotopsias positivas, que son halos, burbujas, rayos luminosos tubulares, como los que ven ustedes aquí, esos aparentemente pudiera deberse a la construcción del lente y a la fabricación del lente. Prácticamente no hay nada que hacer. Contra estas sí no tenemos nada que hacer. Contra las que podríamos hacer es contra las disfotopsias negativas. Todos ustedes tienen pacientes con monofocales, con tóricos y con trifocales y con focos extendidos, que el paciente dice, doctor, fíjese que veo una sombra aquí, como que tengo un paréntesis aquí, y no se me quita y no se me quita, y nosotros empezamos a decir, no se preocupe, no se preocupe. Afortunadamente sí, a muchos de ellos se les quita. Yo creo que la neuroresignación termina siendo de las suyas, pero es muy simple cómo hacer el diagnóstico de si estamos frente a una disfotopsia negativa. Díganle al paciente, a ver, hágame un favor, hombre, mujer, vea de lejos, ve la sombra, sí, doctor, la estoy viendo aquí, hágame un favor, póngase la mano aquí. ¿Se le quitó? Sí, doctor, es una disfotopsia negativa. Y las disfotopsias negativas que no se curan requieren manejo quirúrgico, requieren explantar ese lente y poner otro lente más. Aparentemente depende de dónde hicimos la incisión, depende de dónde quedaron las ápticas del lente, depende de qué tanto la herida está descubierta del párpado superior. Nunca vamos a tener disfotopsias negativas nasales, porque la nariz nos protege para evitar tener ese problema. Todas las vemos aquí y es porque no tenemos definitivamente nariz del lado temporal. Ojo, hay ciertas cosas que se pueden utilizar, en qué posición poner el lente monofocal, por los tóricos tienen que dar una posición, se acabó, ahí no hay vuelta de hoja, para evitar y disminuir la cantidad de disfotopsias negativas en lentes monofocales. ¿Cuál sería el éxito entonces en un lente intraocular? Yo creo que, uno, que no se nos complique. Dos, que el resultado refractivo sea muy cercano a cero. Que tengamos una posición óptica que andamos buscando y que hayamos compensado las aberraciones esféricas positivas de la córnea. Este es una córnea. Hace mucho me puse a hacer un estudio con mis residentes y nos pusimos a evaluar cómo les quedaban las córneas en el posoperatorio a diferentes horas de que yo había operado al paciente. Esta es una córnea del posoperatorio del siguiente día de mis residentes. Así están, así ven, así tienen la córnea en la superficie a las siguientes horas, las primeras 24 horas del posoperatorio, y en ese momento les empezamos a poner esteroide. Este es otro ojo, también el posoperatorio, bien que tiene su punto ahí, operado por otro de mis residentes. El puerto lateral también se está con fluoresceína pigmentando, y vean el epitelio cómo está, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar con esto? Casi nunca nos ponemos a pensar en esto y es básico. Y les voy a pasar la siguiente, que tiene mucha información, pero es solo para que se espanten y al mismo tiempo tomemos en cuenta qué es lo que estamos haciendo. El siguiente tip. 50% de los pacientes, la cirugía de cataratas es más realizada por el mundo. ¿Estamos de acuerdo? 50% de nuestros pacientes que sometemos a cirugía de cataratas, según este artículo de Char,
50% tienen ojo seco. Miren, estamos hackeados, hasta con una sonrisa. El 90% de los pacientes que tienen ojos secos son asintomáticos. Somos asintomáticos, ¿sí? El 50% de los pacientes que vamos a operar tienen ojo seco, pero el 90% son asintomáticos, el 90% de este 50%. Después de la cirugía de catarata, con todo lo que le hacemos al paciente, AINES, antibióticos, esteroides, le abrimos el ojo, le lavamos con isodine, todo lo que ustedes me digan, 50% de los pacientes se vuelven sintomáticos. 15% de los pacientes insatisfechos son porque tienen ojo seco. Está perfectamente demostrado cómo cambia la lágrima conforme el paciente parpadea, abre los ojos y los deja abiertos. Y al cambiar esto, hace que cambie su sensibilidad al contraste y hace que cambie incluso hasta su resultado refractivo con lo molesto que esto puede significar. El ángulo capa o alfa, entre la diferencia entre el blanco a blanco o entre el centro de la pupila, entre el eje visual y por donde que dejamos el centro del anillo del lente intraocular, esta distancia, entre más grande se hace, las posibilidades de que el paciente esté más inconforme son mayores. Hay que medir el ángulo capa antes de que operemos al paciente. Con el paso del tiempo, si no hicimos la rexis correcta según el modelo del lente, no es lo mismo tener un modelo que es una sola pieza con asa S a tener un lente monobloque en donde la fibrosis, si yo hice una rexis muy chiquita, puede desplazar mi óptico para adelante y 3 meses después de haber estado perfecto se está miopizando. El astigmatismo debe disminuirse a menos del 0,75, ya me sacaron. Y Luis, ya me sacaron. Ahí está. ¿Se ve, Luis? ¿Alguien que me conteste? Perfecto. No se ve tu pantalla, Eduardo. Yo creo que a lo mejor sí es mi pantalla. Ahí estás bien, Eduardo. Ok. Te ves tú, pero no se ve las transparencias. Doctor, ¿puede volver a compartir? Claro, lo que pasa es que se reinició la pantalla por los gráficos que estaban apareciendo, pero ya puedes iniciar de nuevo. Ok, entonces, ahí está. Entonces hay que irse con astigmatismos menores a 0,75 al final, porque más de eso en un lente multifocal no lo va a tolerar el paciente. Es decir, astigmatismos mayores de 0,75 hay que ponerlos en el lente tórica multifocal. Ese es el tipo. Está bien demostrado que la cara posterior de la córnea, el astigmatismo impacta en todo el resultado refractivo de nuestras lentes tóricas y multifocales tóricas. ¿A dónde quiero llegar? El ACT, que sería el astigmatismo corneal total, es menor o disminuye cuando la cara posterior de la córnea le va a quitar en astigmatismos con la regla, y entonces eso sobreestima entre media dioptría y 0,6 el valor final de la lente tórica que yo le tengo que poner. Y ocurre al contrario cuando tengo un paciente que tiene el astigmatismo contra la regla. De tal manera que está bien demostrado que si no tomamos en cuenta la cara posterior de la córnea en toricidad monofocal y multifocal, hipocorregimos el astigmatismo en los pacientes cuando están contra la regla y los hipercorregimos cuando están contra la regla. Bien demostradito está. De tal manera que, bueno, para que no lean todo eso, lo importante es fórmulas de cuarta generación que además de la posición efectiva del lente y además de todo lo que ustedes me digan que hacen las fórmulas de cuarta generación, tomen en cuenta la cara posterior, el astigmatismo de la cara posterior, ya sea que lo infieran matemáticamente, que lo infieran por análisis vectorial o que realmente lo mida como el Pentacam para que lo ingresen a la fórmula y no tengan este tipo de errores que estén hipercorrigiendo o hipocorrigiendo sus lentes tóricos. Esto me obliga, según este artículo, me obliga de Flickr, me obliga a decirles que realmente seamos honestos, muy probablemente estamos operando pacientes de toricidad a corto y a mediano plazo, porque está bien demostrado que tanto el astigmatismo de la cara posterior como de la cara anterior se van a modificar con la edad. Y lo hemos visto todos en nuestros consultorios, de tal manera que efectivamente
Lo que le quitamos de toricidad hoy al paciente en 10 años, seguramente ya se le modificó refractivamente y eso hay que entenderlo nosotros y hay que sugerir al paciente que los cambios en la graduación existen, tip, y esto vamos a tener un paciente menos molesto si dentro de 10 años llega otra vez con astigmatismo en diferente eje, en diferente posición. Puede pasar y está demostrado en gente sana. Otra vez, los artículos que demuestran que están hipercorregidos, que están hipocorregidos, cómo las córneas prolatas se asocian a residuales miópicos y las oblatas a hipermetrópicos, hay que tomar en cuenta antes de tomar decisiones. Tip, o qué va a pasar hacia el futuro. Tenemos en este momento el femtosegundo, que ustedes saben que hay muchos ya metaanálisis que han demostrado que entre la mano del cirujano, toda la cirugía y hacerlo con femtosegundo, en 14,000 ojos, que yo creo que es un buen estudio en lentes monofocales, hace que no haya ninguna diferencia en agudeza visual, ni en pérdida endotelial, ni en cantidad de líquido utilizado. No hay ninguna diferencia entre hacerlo con la mano y hacerlo con femtosegundo. Es una máquina cara, tiene sus indicaciones, no las voy a negar, pero para la cirugía del día a día común y corriente, mi opinión es que no aporta nada el femtosegundo. Y entonces un día en un foro, estaba yo con Joaquín Fernández, un español que sabe mucho el hombre, me decía, ya sé qué es lo que necesitas, Eduardo, que te demuestre la literatura que en multifocalidad y en toricidad sí hace impacto el femtosegundo. Y dije, tienes razón, el día que eso aparezca, voy a comer mis palabras y voy a decir que efectivamente sí hay que empezar a hacer todas las cirugías de catarata con femtosegundo porque sí se demostró. Este estudio que ven ustedes aquí, del lado izquierdo, me llevo muy bien con este hombre, con Eduardo Carreño en Chile, es el estudio publicado con la mayor cantidad de lentes trifocales de Panoptix, de Alcon, en el cual son 700 casos, 500 son con Panoptix y 200 con Panoptix tórico. Me lo presumió en el plan mejor de amistad y lo felicité y en fin. Yo le dije, oye, ¿me permites publicar lo que me pusiste tú en el teléfono cuando estábamos hablando? Ese es el artículo que salió publicado, el original. Y le dije, oye, ¿y si hay diferencia? En multifocalidad con Panoptix, porque más o menos fueron la mitad con femtosegundo y la mitad con la mano. ¿Hubo diferencia? Y vean su contestación. Dice, de ellos, 360 son 700, 360 operados con Lensex y 350 sin Lensex. Resultados prácticamente iguales, sin diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos. Cuando menos en este estudio, la multifocalidad no demostró que sea superior al femtosegundo a la mano. El otro es un estudio de Arnaldo Espaillat, actual presidente de Alaxa, y pues demostró exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia en el sentido en el que haya notado él una diferencia entre hacerlo con la mano y hacerlo con el femtosegundo. ¿Qué pudiera ser lo que viene? Pues a lo mejor es esto. Capsulaser ya está a la venta, salió en ESCARS hace un año o hace 2 años, en el cual pues básicamente es un láser. Hay que tener todo listo, no hay que hacerlo en una parte una cosa y en una parte la otra. Ya el paciente tiene su plastiquito, ya está para operarse, ya entramos a cámara, ya le pusimos, se requiere ponerle azul de trípano. Le pongo esta interfase que se puede reesterilizar 540,000 veces en lugar de tener que tener interfaces que hay que estarle comprando continuamente a la empresa, a la que sea de femtosegundo. Y entonces una vez que pongo la interfase, centro mi láser en el propio aparato, en el propio microscopio, y le hago la capsulorhexis del tamaño que yo quiero, en la posición que yo quiero, si la quiero descentrar, si la quiero exacto en el centro, si la quiero en el eje pupilar, si quiero en el punto donde el microscopio hace el reflejo central de la córnea. Yo le hago la capsulorhexis, gócenla porque no dura nada, ¿sí? Y una vez que yo lo fijo y que sé que la alineación está correcta, se acabó todo. Si lo quieren ver en cámara lenta, pues eso es lo que hace este láser con un precio infinitamente menor, que a lo mejor sería algo que alguno de ustedes me dijera, bueno, Eduardo, pero sí hace diferencia a la hora de la rexis. Bueno, pues ya existe tener con láser una rexis bastante más barata que lo que nos hace la otra máquina, que es mucho más cara. Recuerden ustedes que cualquier equipo que ustedes compren, cualquiera de sus consultorios,
debe cumplir con estos 5 puntos para convertirse en algo sustentable. El equipo tiene que dar para amortizar su costo. El equipo tiene que dar para pagar su póliza de mantenimiento. El equipo tiene que pagar los insumos mensuales que se requieren: luz, teléfono, bla, 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 agua, lo que requiera para funcionar el equipo. La utilidad que le tienen que ustedes sacar. Y de esa utilidad debe haber un porcentaje de la utilidad porque les va a costar la renovación del equipo. Ojo, tiene que cumplir con todo esto. Esto es un video muy rápido de para qué sirve el femtosegundo. Tiene utilidades, no las dudo, pero creo que es muy caro para tenerlo. Hay que tenerlo entre muchos oftalmólogos para que realmente sea algo que nos proporcione las bendiciones que sí obtiene, y desde mi punto de vista va para allá el femtosegundo si no lo cambian y lo hacen más eficiente. Esa es la cirugía de un oftalmólogo con IFIS, cámara estrecha, hipermétrope con glaucoma. De tal manera que de todas las que tenía, la tecnología ayuda, la tecnología funciona, con todos los tips con los que quedamos, tomado en cuenta todo lo que ahorita fuimos lentamente hablando. Ese es el resultado. Este hombre ya lo operé hace un par de años, está contento, está feliz, la presión le bajó, con todo y su IFIS, no hay necesidad de hacer maniobras extra, con lo que les propuse hace rato, y el resultado puede ser bastante bueno. No me queda más que invitarlos. El sábado tenemos Tequileando las complicaciones a las 10 de la mañana, 29 personajes de la oftalmología, de ellos 9 son españoles. Va a empezar a las 10 de la mañana muy temprano porque en España son las 5 de la tarde, y si lo hacemos más tarde en México se nos complica con ellos para la tacha se les hace demasiado noche a ellos. Ven ustedes la cantidad de gente que va a presentar, nuestro panel de expertos que va a discutirlo, y es requisito indispensable que tengan una copita de algo a un lado, ¿no es cierto? Pero bueno, la pueden tener, yo la voy a tener. Como para nosotros es muy temprano, voy a tomar un poquito de cerveza con clamato, se los prometo. Va a estar muy divertido, la idea es que esté muy relajado el tema y que se cometen casos. Vean ustedes la lista de presentadores que les va a hablar de diferentes casos interesantes que vale la pena que los revisemos. Mera coincidencia, la fotografía de abajo del lado derecho es el último Tequileando las complicaciones que se hizo en el Congreso del Centro Mexicano de Cáncer de Catarata, y creo que sí se parecen un poco entre ellos y los otros, y con medio tequila en la cabeza son idénticos. Muchas gracias por su atención, la invitación, la amistad. Luis, muchísimas gracias, y gracias a ustedes por haberme aguantado hasta esta hora. Hombre, gracias Eduardo por tu excelente presentación, de verdad que magistral como siempre, nos quedamos con la boca abierta. Ya hay varias preguntas, pero yo creo que las vamos a dejar hasta el final, porque quisiera ahora darle la palabra al doctor Miguel Ángel Ibáñez, que nos va a hacer favor de hacer el corolario junto con el doctor Fernando Mora de la plática del día de hoy de esta masterclass. Y le pido también al auditorio que si tienen preguntas para el doctor Ibáñez y para el doctor Fernando Mora, para poderlas hacer al final, nos la escriban en el chat. Entonces, Lalo, vamos con el doctor Miguel Ibáñez, después con Fernando Mora, y al final regresamos a comentar, ¿de acuerdo? Luis, muchas gracias. Adelante, doctor Ibáñez, por favor. A ver, ¿das chance de compartir la pantalla porque no puedo aquí hacerlo? Sí. A ver, Odín, ¿nos ayudas, por favor? Así. Es para complementar la plática de Eduardo, pero no me deja. ¿Qué dice doctor Ibáñez? Lo que pasa es que no me deja entrar. Espérame, estoy aquí con mi hijo que le sabe más que yo estas chivas. Ok, esperamos. Bueno, mientras vamos haciendo, Preguntas mientras yo entro, ¿no? Sí, de acuerdo. Lalo, tenemos aquí una pregunta de la doctora Fabiola de Horta y de la doctora Patricia Díaz Bringas, que es la misma pregunta, pero dice que ¿qué AINE prefieres y qué posología manejas? Bromfenaco
tiene la ventaja de que incluso el estudio de ESCARS está hecho con bromfenaco y tiene la ventaja de que se aplica 2 veces al día. Ok, El AINE, cualquier medicamento que yo le ponga puede provocar más ojo seco. Entonces, ese tiene la ventaja que la posología es 2 veces al día. El neprofenaco, la posología son 3 veces al día. Pero no estoy peleado contra uno ni contra el otro, ¿eh? Definitivamente se puede usar uno o el otro. La diferencia es que uno es 3 veces al día y otro es 2 veces al día. ¿Cómo lo utilizas? ¿Antes o después o antes y después? Antes y después. Cuando es un ojo complicado, hay que romper sinequias, es diabético de muchísimos años de evolución, tiene uveitis, en fin, una semana antes empiezo y por 6 semanas después. Cuando es una forma común y corriente de un paciente común y corriente, 3 días antes y 6 semanas después. De acuerdo. Creo que ya está la pantalla del doctor Miguel Ibáñez. Vamos con él y al final regresamos con más foro. Muchas gracias. Vamos a complementar un poquito con lo que Eduardo ya les habló, hablando un poquito sobre el HORA y sus indicaciones. ¿Qué es el HORA? Ya yo creo que la gran mayoría de ustedes ha escuchado hablar del sistema aberrométrico intraoperatorio guiado por imágenes. Y aquí básicamente, ¿cuál es la utilidad real que nosotros tenemos? Es alimentar en el preoperatorio toda la información y sobre todo ver en el intraoperatorio las condiciones de los resultados. ¿Qué es lo que hace básicamente el HORA? Hacer dónde vamos a poner nuestra incisión, qué tipo de capsulotomía vamos a hacer, el centrado de la misma, la alineación de la misma y sobre todo confirma los cálculos y nos da, en caso de tóricos, ver si está bien alineado o no. Y aquí les paso el primer caso. Fíjense bien. Femenina de 54 años, post-LASIK con 2 retoques, baja visual a cuentadedos, su refracción es de 8.75 con 1.25 por 20 y sus queratometrías ahí las están viendo. Bueno, acá lo pueden ver con el Sirius. Y el oftalmólogo que lo operó, al ver esto, le dice, ¿sabes qué? Yo creo que sí aguanto otro retoque. El problema es que la paciente tenía una esclerosis del cristalino, que yo no sé por qué no se detectó. ¿Qué fue lo que hicimos con esta paciente? Ya, lo metimos al Lenstar, lo metimos al calculador de LASCARS por las condiciones de posoperada de LASIK miópico y aquí estamos viendo lo que nos da el Lenstar y vean lo que nos da el calculador de LASCARS y vamos viendo qué nos dice el HORA. Cuando nosotros metemos este grupo de pacientes al HORA, tenemos una gran ventaja porque aquí me está diciendo que le pongo un 21.50 muy similar a esto que me estaba diciendo el calculador de LASCARS. Por lo tanto, si yo me hubiera ido con el calculador de Lenstar, hubiera quedado el paciente prácticamente con 2 dioptrías de diferencia. Esa es una de las grandes ventajas en este tipo de pacientes. Vámonos con el otro caso. Vean este otro paciente. Es una paciente miope con catarata. A diferencia de lo que comentaba Lalo, nosotros sí hacemos cirugías en pacientes miopes con catarata y le pusimos un lente trifocal. Primeramente yo le iba a poner un fisiol, pero resulta que a la hora que metimos el HORA, el fisiol no lo teníamos en stock. Decidimos cambiarlo a un Panoptix y le pusimos un T2 que están viendo ustedes ahí y este es el resultado. Aquí estamos viendo, lo estamos alineando, le pedimos a la hora que nos analice cómo está después del implante del tórico y me dice, ¿sabes qué? Ya ni le muevas. No lo rotes, pues no lo roto. ¿Cuál fue el resultado que nosotros obtuvimos después de esto? Si lo vemos aquí, lo analizamos con el OPD, cómo está, y este es el resultado refractivo que tiene el paciente, 0,075, cuando tenía un astigmatismo de 4,85. Este astigmatismo interno es lo que le corrigió el Panoptix tórico, y este es el resultado refractivo, y la paciente tiene un excelente resultado visual. Vámonos a este otro caso. Vean, paciente que me marca aquí esta graduación posoperada también. ¿Qué es lo que sucedió cuando nosotros vimos? Fue de los primeros casos que metimos al HORA. Cuando nosotros vemos el resultado, le pedimos a ver qué nos dice el HORA, porque aquí lo que me está marcando es un lente que le pongo un lente 17, un 17.50. Y yo empiezo a analizar al paciente y me dice, ¿sabes qué? Ponle un 16.50. Bueno, por lo tanto, yo estaba con una diferencia de prácticamente media dioptría y sobre todo que iba a ponerle un fine vision a este paciente. ¿Cuál fue el resultado después de que nosotros le metimos ese cambio de el fisiol a un lente Panoptix? Pues lo estamos viendo aquí.
el primer día el resultado, cuando ustedes estamos viendo qué nos va a decir el LoRa en la alineación, que me dice, ¿sabes qué? Ya no lo muevas, ya no lo rotes. Y el primer día, este es el resultado, ¿no? Realmente cuando yo veo esto, una paciente con córnea prácticamente transparente, digo, wow, pues ¿qué fue lo que pasó? Pero este es el segundo día. A las 2 semanas vean el resultado y la paciente tiene visiones de 20/20, de 20/20 y 20/16. Aquí vemos otro caso. Este es el último caso que yo les quiero mostrar. Es algo bien interesante. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos cuando metemos el LoRa es que estamos trabajando con un tonómetro de Barraquer y estos tonómetros de Barraquer tenemos que ser nosotros muy cuidadosos porque si nosotros ponemos demasiado viscoelástico, las medidas son inadecuadas. Si ponemos poco viscoelástico, las medidas son inadecuadas. Ustedes ya vieron, por ejemplo, en la imagen, corresponde más o menos a una imagen parecida a esta. ¿Esto qué quiere decir? Que nos están dando refracciones completamente diferentes. Si yo le saco el viscoelástico y estoy haciendo las tomas en forma constante, pues me va a dar diferencias en forma sustancial. Bien, estamos sacando viscoelástico, hacemos la otra toma. Esto lo hicimos para fines demostrativos. Exclusivamente que si nosotros tenemos las condicionantes adecuadas de poner demasiado o poco viscoelástico, pues el resultado va a ser diferente. En resumen, ¿qué tenemos a favor con el LoRa? ¿Mejora resultados refractivos en pacientes con astigmatismos y graduaciones altas? Totalmente. Astigmatismos con y contra la regla es de gran ayuda porque ya vimos lo que Eduardo nos comentó, pero el LoRa nos da la gran ventaja de decirnos, ¿sabes qué? Estás dentro de un parámetro del que tú estabas considerando. Ya vimos que el 2% de todos los pacientes que se operan tenemos un más menos 0,50, pues el LoRa nos ayuda a que esta estadística suba un poquito más. Valida resultados en tiempo real, porque nosotros lo estamos haciendo en ese momento, ¿no? Ayuda a mejorar la selección de los lentes trifocales. Gran ayuda en pacientes post-LASIK. Aquí orientar en mejores resultados en pacientes posoperados de keratotomía radiada. Aquí nomás hacemos una consideración. Recuerden que el LoRa trabaja con inteligencia artificial. Entre más casos alimentemos nosotros a la nube, los resultados van a ser mucho mejores. Si ustedes meten de un inicio pacientes posoperados de keratotomía radiada, aunque el LoRa les diga que es la graduación adecuada, lo más seguro es que el paciente les vaya a quedar hipermétrope. ¿Qué tenemos que considerar? Mayor viscoelástico, tonometría de Barraquer es inexacta, diferentes mediciones con presiones diferentes, burbuja o cualquier artefacto no nos dará la medida en forma adecuada, poco o más tiempo de cirugía y, bueno, ya pasamos a esto. Con la inteligencia artificial, vean lo que está. Si alguien ahorita ve este monstruo que ustedes están viendo en estas condiciones, pues ya existe. Todo este monstruo les va a permitir que esos robots se vayan perfeccionando para hacer cirugías prácticamente perfectas en condiciones adecuadas. Ustedes recuerdan las primeras computadoras que tuvimos conocimiento eran como de medio cuarto, ¿no? Y ahora la tenemos todo en un celular. Esto se va a ir perfeccionando y sobre todo la inteligencia artificial sigue. La compañía Zeiss va a sacar el Artevo, que es un equipo extraordinario que nos va a dar unos CT en tiempo real de dónde estamos realmente trabajando, incluso lo que ya habíamos visto, posiciones efectivas del lente, porque nos va a dar la capacidad de analizar dónde se encuentra el lente en el momento que nosotros terminemos esta cirugía. Y aquí la inteligencia artificial, pues es algo que nosotros tenemos que estarnos familiarizando con ella. Ya existen los robots que nos va a permitir servirnos tragos ya no adulterados para que no se muera tanta gente, los va a poder identificar y darnos la cantidad en forma adecuada. Esta supercomputadora Watson se encuentra en los Estados Unidos. Es una computadora que ha analizado cientos de miles de casos de pacientes y nunca se ha equivocado. Los pacientes que tienen discapacidad actualmente, esto será parte de la historia porque ya nosotros vamos a poder hacer prótesis en este momento que sean muy similares a lo que nosotros tenemos. Y las máquinas del futuro. Y aquí esta imagen que yo les muestro, en un futuro nosotros vamos a tener la capacidad de quitar todo nuestro ADN y llevarlo al otro lado y aparecer como una teleportación de estas cosas. Y sobre todo, pues las acompañantes que ya se encuentran a la venta, creo que andan alrededor de $10,000 a $18,000, por si alguno de ustedes tiene interés en hacerlo. No me pregunten dónde las venden porque no sé. Y aquí yo quiero concluir con este señor Marvin Minsky, que fue el creador de la inteligencia artificial. Que fíjense lo que describe, que realmente parece una película en lugar de futurista de terror.
Algún día seremos capaces de alcanzar la inmortalidad. Haremos copias de nuestros cerebros, órganos y tejidos. Puede que lo vayamos a crear en un laboratorio o que simplemente descarguemos su contenido en un ordenador. Imagínense esto, suena como película de terror, que hagamos inmortales a algunos políticos y que creamos cerebros de los mismos. No, The most the people talk about OPD scan or, you know, OCT or any other NIDAC product. Bueno, ya terminamos. You have on their brains NIDAC brand. The most we A ver, si puedes inactivar a Mario. Ya lo inactivaron. Creo que tiene una conferencia en Japón o no sé qué. Mario es el representante de NIDAC. Pero bueno, eso lo quería compartir yo con ustedes, complementando lo que Eduardo ya les dijo, con los ejemplos específicos de lo que el ORA hace para perfeccionar cierto grupo de pacientes que nosotros tengamos. Ahora sí. Muchas gracias, doctor Miguel Ibáñez. Y nos preguntan, doctor Ibáñez, ¿cómo maneja las variables que tiene en la cirugía para calcular el poder del ORA? El poder con ORA, perdón. Lo que pasa es que tú tienes que alimentar de acuerdo al estudio todo. Tú tienes que hacer un estudio real en el Lenstar, en el IOLMaster 700 y lo tienes que alimentar en el ORA. Esa información que tú le des es la que te va a traspolar en tiempo real todo el problema, si es que te pasaste o no te pasaste. Simplemente lo tienes que alimentar a ese sistema que es muy sencillo hacerlo en una pantalla. Ok. Gracias. Doctor ¿Puedo Fernando opinar? Mora. Sí, mira. Adelante. No cometan el error que alguna vez escuché en una conferencia. Tienen forzosamente que entrar con un cálculo de lente intraocular para el sistema ORA. Claro. No es posible que alguien llegue sin un cálculo y que el ORA te vaya a decir la grabación esférica y la grabación astigmática. Forzosamente tienes que entrar con un cálculo de lente preoperatorio. Por ahí alguna ocasión es que entramos sin el cálculo, luego se fue la luz y que no sé qué rollo. Eso es imperdonable. Tienen que entrar forzosamente con un cálculo de lente intraocular. Número 1. Y número 2, acuérdense de valorar el famoso astigmatismo inducido de cada persona. Es decir, si ustedes no manejan su astigmatismo inducido, ya llevan un error de entrada en el valor de la toricidad de cada lente. Número 3, acuérdense también, y estamos haciendo un estudio, ya lo hicimos, por aquí lo vamos a publicar próximamente, el 75 al 80% de los ojos miopes, escuchen bien esto, 75 al 80% de ojos miopes tienen cámaras anteriores normales. Esto no lo dije yo, lo dijo la doctora Wallström de Georgia. Y ahora acabo de hacer un estudio con 150 pacientes miopes y el 80% siguen fallando los cálculos de lente en pacientes que están operados de miopía previa, porque se asume que un ojo grande tiene una cámara anterior grande y un white to white grande, cuando en la realidad esto no es así. El 80% está bien demostrado y próximamente lo vamos a publicar ahora nosotros, Miguel y tu servidor, donde el 80% de ojos miopes tienen cámaras anteriores normales. Cuarto, por favor, no utilicen fórmulas como la SRKT, como la Hofer, etcétera, en pacientes que ya tienen cirugías previas. Por eso están hecho el Panacea, para eso está hecho la GXL, y para eso la IOLMaster tiene el sistema que se llama TK, donde la córnea anterior es medida por un sistema telecéntrico y la córnea posterior es medida con un sistema de SIRSORCE, que es más exacto. Entonces, por favor, tampoco utilicen fórmulas como la SRKT, la Hofer, la Jola de ayuno, fórmulas que ya no funcionan bien en pacientes operados de miopía. Esa es una de las consideraciones que quería hacer. Muchas gracias, Fer. Nos preguntan el doctor Eduardo Ortiz Lalo, ¿qué marca y modelo de lente usas cuando requieres un lente de asfericidad neutra o positiva? A ver, ¿otra vez? Sí, el doctor Eduardo Ortiz le pregunta, yo creo que nos contesten los tres. Además, Lalo Chávez, si puedes activar tu micrófono. ¿Qué marca y modelo de lente usa cuando requieres un lente con asfericidad neutra o positiva? Lo que pasa es que, mira, el único lente que tiene asfericidad 0 es el ARA. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a ver la esfericidad que cada uno de los lentes tiene, pues si nos vamos al Panoptix, tiene una esfericidad de
menos 0.1, nos vamos al fisiol menos 0.11, nos vamos a la telisa trifocal menos 0.18. Entonces, yo he insistido en muchos foros que no podemos casarnos con alguna marca específica, porque el análisis que Eduardo les dijo es un análisis que tenemos que hacer para ver qué tipo de lente multifocal le vamos a poner al paciente. Estamos haciendo un trabajo en donde estamos evaluando blanco a blanco también junto con Fernando para decidir cuál es el mejor lente que le podemos poner a un paciente. Obviamente, ya les comentó Eduardo, si nosotros tenemos un paciente que tenga una esfericidad de una aberración esférica de 0.27, por decirte algo, lo que es normal, obviamente el lente que le va a dejar prácticamente neutro va a ser un Symphony, porque tiene una esfericidad de menos 0.27. Entonces nosotros tenemos que evaluar las características de cada uno de los pacientes para ver cuál es el mejor lente que le podemos ofrecer. Yo no me estoy casado ni con Zeiss, ni con Fisiol, ni con Panoptix, ni con nadie. Simple y sencillamente son pacientes privados que tenemos que evaluar todo para decidir esto es lo que más te conviene. No es lo que el paciente diga que le pusieron al vecino, es lo que más le conviene de acuerdo a todos los estudios que hagamos. Ya le había contestado yo, Luis, a Eduardo por el chat, y es lo que acaba de decir Miguel. Todas las lentes viejas tienen aberración esférica positiva, pero solamente hay monofocales, ¿sí? Claro. El SA de Alcon y ese tipo, hoy el Spheris de Bausch, son lentes con aberración esférica positiva. Y con aberración esférica neutra, el Atelara tiene aberración esférica cero. Sí, pero por ejemplo aquí, si tenemos un paciente posoperado de un LASIK hipermetrópico que te va a inducir aberraciones esféricas negativas, obviamente tú no puedes poner un lente que tenga una aberración esférica negativa porque lo vas a empeorar. Aquí los lentes esféricos están perfectamente justificados y la gran mayoría de los lentes esféricos tienen una aberración esférica positiva de más 0.15. ¿Sí? Entonces, una de las marcas también que hay, acuérdense, es el Spheris 504 de Zeiss y el 204 Spheris también de Zeiss. Digo, me vale gorro hablar de las marcas porque también no estoy casado con ninguna. Así es, el Spheris. El y el SA, el Sensa, sí, hay muchísimos. Que tienen aberración esférica positiva, que son para esos pacientes, de tal manera que no están en desuso, son lentes que todavía tienen una indicación. Totalmente. Ya se nos fue Luis. Y un comentario adicional, en el caso de Miguel Ibáñez, si se fijaron, tenía córnea de 34 por 35, 35 por 36. Ojo con esos pacientes. Forzosamente tienen que hacerles un Pentacam o un OPD. ¿Por qué? Porque van a tener que valorar las aberraciones. Es imposible que un paciente con una córnea de 34 por 35 pues sea un buen candidato para un lente de tipo trifocal, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que valorar muy bien. No esperen que, oye, Fernando, es que, oye, Lalo Chávez o Miguel o quien haya hecho el cálculo, o Moragreo o Gilberto Islas, oye, es que tu paciente me quedó mal mi paciente porque quedó en +2. Para empezar, ¿cómo están las aberraciones? Entonces, con toda honestidad tienes que valorar todo lo que dijo Eduardo correctamente, aparte de las aberraciones, aparte de todo este rollo. Si no hacen un buen cálculo, están perdidos. De entrada, tienes las aberraciones en contra. Tienes la posición efectiva de lente inadecuada. Tienes un lente trifocal inadecuadamente escogido. Tienes un white to white diferente. Tienes un ángulo capa, un ángulo alfa, una aberración, un lente con un número AB muy alto. Entonces, todo esto se tiene que valorar. Yo no estoy diciendo, es más, creo que somos de los que más ponemos lentes trifocales en la República, pero sí tienen que estar perfectamente estudiados. Sí, mira, por ejemplo, en ese caso, no sé si viste, el paciente tenía un estudio con el Sirius. El Sirius, quien lo tenga, es un extraordinario equipo. Entonces, hicimos la evaluación del Sirius, por eso decidimos ponerle un lente monofocal a la paciente. ¿De acuerdo? Correcto. El problema, por ejemplo, a los que les guste Panacea, yo me he vuelto cada vez más fan de Panacea y tengo un IOL Master 700 y uso Barrett y me estoy volviendo fan de Panacea. El problema es que si tú quieres usar Panacea y tienes el Sirius, Panacea te pide el valor de Q a 3 milímetros, a 6 milímetros, perdón, o a 30 grados, como quieras. El problema es que el Sirius te lo da en epsilon al cuadrado y Pentacam te lo da
en valores negativos, en valor de Q, y no es lo mismo. En Panacea no entra. Sí, pero tú tienes chance de modificarlo en el Sirius. ¿Sí? Lo puedes hacer en forma manual. Pero por default viene en epsilon cuadrado. Sí, exactamente. Entonces yo automáticamente les hago el Sirius, les hago el OPD y les hago todo lo demás. Digo, para ya si hay algún error, pues la culpa ya es específicamente mía, ¿no? Ya no tengo a quién echarle la culpa. Prefiero Pentacam, fíjate, pero sí, tienes razón, Sirius es muy bueno. Yo prefiero Pentacam también igual que Lalo, pero tengo la ventaja de que tengo a Miguel ahí con el Sirius. Y un comentario, Lalo, eso sería, ya es una plática, como diría Miguel, entre David Fliquier de Panacea y servidor. Yo ya encontré un detalle con Fliquier y fue un motivo de discusión con él, donde desafortunadamente no puede medir la córnea posterior, solamente se infiere el radio de curvatura, la diferencia del radio de curvatura y el valor Q, pero no puede medir la cápsula, la córnea posterior, como si la mide el subsource del IonMaster 7. Por eso es que es una de las diferencias que hemos tenido con David Flicker, al menos su servidor, de decirle, David, es que tú estás tomando solamente el índice de radio de curvatura anterior versus el posterior y sacas un promedio y tienes el valor Q, pero no ha podido David todavía al menos medir exactamente la fórmula, la TK, como la que tiene el IonMaster 700, de medir la curvatura con el posterior, pero eso ya es discusión entre gente que nos gusta un poquito la física. Y un comentario extra contigo también. Fíjate que yo en lo personal, si es un paciente miope, preferiría que mi paciente trifocal me quedara menos 0.25. Yo he tenido pacientes miopes que tenían miopías de 4 o 5 y quedaron en más 0.25 y créemelo que están inconformes. Ese es mi punto de vista. Y en los pacientes hipermétropes, sí, si les quedas más 0.25, fabulosos. Pero en un paciente miope que me queda más 0.25, no está muy contento conmigo. Mi impresión es que no toleran mucho los trifocales quedar ligeramente miopes, cosa que sí toleran la hipermetropía. Ahora, el tema es que Panacea te pide, cuando estás metiendo los datos, no es que lo infiera, es que te pide el valor de Q y el valor de la cara posterior. Sí, pero Q es cámara anterior, de córnea anterior solamente. Q Pero es solamente la córnea anterior. Por eso. El valor Q es y además, córnea anterior. La posterior. Y por eso requieres el Pentacam para meterle los dos valores. El Holiday Report te da los dos valores. Sí. Su sistema no está todavía bien calibrado en el sentido de cómo medir exactamente la córnea posterior. Y eso lo hemos comentado con David, nada más que ha sido discusión no de foro, sino personal, con 2 o 3 tequilitas, bueno, más que tequilitas, 2 o 3 botellitas, pregúntale a Miguel, y no acabamos en concluir en nada. Pero bueno, yo creo que David, creo que el Panacea es un extraordinario sistema de cálculo de lente. Ahora mira, aquí nomás una pequeña observación. Siempre que ustedes hagan una cirugía y que estén pensando en poner un lente trifocal, la recomendación, no mía y de muchos ponentes más, o gente que tiene mucha experiencia, es que dejen ustedes al paciente con una aberración esférica ligeramente positiva de 0.1, por una razón muy sencilla, le aumentas la profundidad de campo. Esa es la razón. Y tú, teniendo una mejor profundidad de campo, tienes mejor profundidad de foco. Claro, si la dejas en 0.10, pues está caramba, ¿no? Tienes que dejarla ligeramente positiva en 0.1. Eso sería lo ideal. ¿Sí? Y para eso tienes que medir la aberración a la córnea antes de poderle decidir qué lente trifocal es el que le vas a poner. De acuerdo. Yo voy a abrir aquí un poquito la caja de Pandora. Digo, no hemos hablado nada de niños, pero yo quisiera preguntarles qué opinión tienen de los lentes multifocales en los pacientes pediátricos, porque la opinión está un poco dividida, pero hay cirujanos que ya lo están implantando y hay quienes seguimos siendo muy conservadores y le tenemos mucho miedo. ¿Qué opinas, Lalo, y el doctor Miguel Ángel y Fernando? Yo creo que aquí no es ser conservador, Luis. Está perfectamente demostrado que en un ojo infantil tú le pones un lente intraocular y el crecimiento del ojo cambia.
¿sí? Y está demostrado hace años. Claro. El éxito redondo de un lente multifocal es el resultado refractivo. Digo, al margen de todo lo que tengamos de ojo seco y tal, vamos a olvidarnos de eso. Ese ojo va a seguir creciendo. Y conforme siga creciendo, se va a hacer más miope. Pobre niño, ¿sí? Porque cuando sea adolescente va a ser miope de -8. Sí, Y con un lente multifocal adentro. Y luego le vas a tener que hacer una refractiva encima, pero hasta que cumpla los 18. ¿Sí? Imagínate la cantidad de aberraciones que ya le generaste a ese paciente. Se le va a opacar la cápsula, la estrella de contraste se va a ir a no sé dónde. Yo creo que no sea cuestión de conservador, es cuestión de que no me entre en la cabeza que si ya sé que se le va a mover la graduación a ese paciente, ¿para qué le pongo un multifocal? Claro, que el crecimiento del niño es paralelo al desarrollo refractivo y que obviamente ese globo ocular va a ir creciendo, pero me llama la atención que en algunos reportes internacionales, bueno, están implantando lentes multifocales y ya incluso aquí en la ciudad de Guadalajara ya hay gente que los está poniendo en niños. Acabo de ver un paciente así, que eso nos va a meter en una complicación posterior, porque incluso si hay que recambiarle el lente, pues también va a ser complicado calcularle un nuevo lente, ¿no? Si de por sí es ya difícil hacerlo en un niño, saber qué lente le vamos a poner. Fer, tú sabes también muy bien de estas cosas, pues definitivamente creo que no es la opción utilizar un lente multifocal, pero quería ponerlo sobre la mesa. Mira, lo que pasa es que quien lo hace, pues qué bueno que lo haga, ¿no? ¿Cuál es el problema principal que vemos aquí? Los niños, en cuanto los tocas, se inflaman en forma sustancial. El comportamiento capsular es muy diferente de un niño a un adulto. Imagínate, si nosotros estamos viendo en los lentes multifocales actuales que una descentración de 0.4 milímetros aumenta las aberraciones en forma sustancial y que un tilt que tengamos entre 7 a 11 en un lente trifocal le impacta en forma sustancial, yo no quiero saber cómo les va a ir a esos pobres chamacos cuando la cápsula se empiece a contraer en forma irregular, independientemente de que hagan lo que le hagan. Yo no lo pondría, yo no soy cirujano de niños, pero a mí, desde el punto de vista anatómico, fisiológico, pues yo felicito a quien lo esté haciendo y quisiera ver sus chamacos en poco tiempo después. Es que no es cuestión de hacerlo, es que es medicina basada en creencia, no es medicina basada en evidencia, o más bien medicina basada en ocurrencias, ¿no? Porque está un poco complicado todo eso. Yo estoy de acuerdo con Miguel, porque la contracción de la bolsa capsular, sobre todo en los niños, es completamente diferente. Entonces yo quisiera ver exactamente como dice Miguel, un lente que se descentre trifocal. Imagínate qué va a pasar en este niño. Yo personalmente no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que se pongan los niños por el momento. Lentes trifocales, cataratas congénitas, por ejemplo, o cataratas traumáticas a lo mejor, bueno, pero yo considero que la contracción de la bolsa capsular, como dice bien Miguel, va a ser muy diferente que en una persona mayor. La bolsa se contrae, se opaca la cápsula posterior, le cambia la refracción, como tú dices, y es otra de las cosas que hay que tomar en cuenta, y que David Flicker ya está trabajando en eso. Ninguna fórmula actualmente toma en cuenta que los cristalinos sanos están tilteados. ¿Sí? Y creo que es más el lado nasal. Están tilteados. Luis, por aquí vi una pregunta dirigida que si alguno de nosotros esperaba. Mira, yo desafortunadamente no tengo la oportunidad porque Miguel ya me hizo un OPD, me hizo un Pentacam. Yo me pondría un lente trifocal si fuera candidato. Fernando Mora se lo pone ahorita. Desafortunadamente, cuando hace 15 días me hizo un estudio Miguel Ibáñez, por mi calidad de mi lágrima, por el ángulo capa que tengo y el ángulo alfa, no soy candidato a un lente trifocal. Pero si me están cuestionando a mí en lo personal, ojalá tuviera yo la oportunidad, Fernando Mora, de ponerse un lente trifocal y me lo pondría en mi ojo derecho ahorita mismo. Los estudios que me hizo el doctor Ibáñez, del Sirius, del Pentacam, de mi calidad de mi lágrima, no me permiten tener un lente trifocal. Cuando yo desarrolle catarata con los estudios que me hizo Miguel, creo que va a ser un lente monofocal, Miguel, el que me diste, ¿sí? Si es así, y el que más me acomoda por el índice de refracción que tiene el lente.
el número ave que tiene el lente, mi forma de córnea, mi esfericidad de mi córnea, etcétera, me quedaría un lente perfecto monofocal. Pero yo, en lo personal, si alguien duda en ese sentido, que cada quien cirujano se evalúe, yo sí me pondría un trifocal, a diferencia de muchos, porque no creo ser un paciente así de los complicados. Sí, esto fue una pregunta directa, la contestó directa. ¿Y tú, Lalo? Les decía yo que el tema es que los cristalinos sanos están inclinados. Los cristalinos sanos no están totalmente horizontales a la córnea. Claro. Ninguna fórmula toma en cuenta que cuando yo le saque la catarata al paciente, el lente intraocular, por definición, va a quedar inclinado. ¿Sí? En cuanto tomemos hasta ese tipo de cosas en cuenta, cada vez vamos a tener una posición efectiva del lente mejor y mayor, que nos va a ayudar a tener mejores cálculos del lente, por lo que decía Fernando hace un rato. Y yo también voy a responder, si soy candidato, no me he hecho las pruebas, pero si soy candidato a ponerme un trifocal, me lo ponía ya que no fuera a operar. Hoy me pondría un monofocal. Dentro de unos años que ya no quiera ni deba operar, me voy a poner un trifocal. Y Fernando ni siquiera aplica para un foco extendido, ¿eh? Y ya le iba yo a decir que me lo pondría hasta que llegara yo a la edad de Fernando, pero sí iba a enojar. Dice por aquí que un colega se operó con Dan Reinstein con un sistema Presbyond. ¿Cuál sería su decisión? A ver, déjame leerla completa. Dice un colega se operó con Dan Reinstein con un sistema Presbyond. ¿Cuál sería su decisión del mejor sistema a proponer cuando este colega desarrolle catarata? Mira, Luis, yo te voy a decir de entrada una cosa. A mí, por favor, con toda honestidad, quisiera que, si nos están escuchando la audiencia de más de 50 años, se hagan una valoración del cristalino para ver cómo está su cristalino. Y si a los 54, 52, 55 años alguien no tiene una esclerosis, pues ha de ser de Marte. Entonces, para mí, el sistema Presbyond, con todo respeto para Dan Reinstein, que independientemente nomás una breve historia de Dan y yo somos muy amigos porque Dan lo primero que hizo fue ecografía. Nos conocimos en Nueva York hace 30 años cuando hicimos un pelo juntos. Entonces, Dan le dio por ahora, después del ultrasonido, de hacerse un cirujano extraordinario. Y yo les puedo comentar honestamente que las personas que tienen arriba de 50, 52 años, en lo personal, no me haría un Presbyond ni de chiste. ¿Por qué? Porque mi cristalino ya está esclerosado. Mira, aquí contestándole a no sé quién hizo la pregunta, pero cuando ese paciente desarrolle catarata o el médico desarrolle catarata, pues tenemos que hacer lo que dijo Eduardo. Hacerle todos los estudios aberrométricos, las condicionantes de blanco a blanco, y si no aplica para un trifocal ni foco extendido, pues no aplica. Simple y sencillamente tenemos que estudiar. ¿Cuántos pacientes de LASIK estamos operando actualmente? Un montón. Y tenemos que evaluar cómo están las condicionantes para decidir cuál es el mejor lente. Si este cuate que se hizo el Presbyond, que es pues, más que un tratamiento con un láser sobre la córnea para miopizar el ojo y crearle una aberración esférica positiva, pues eso le da profundidad de foco y le da mejores características. Pero estamos hablando de cuando desarrolle ese paciente catarata, pues tendremos que hacerle todos los estudios y vamos a ver si hay otro tipo de lentes que le puedan beneficiar. Pues ahorita está en chino. Si no sabemos cómo está la córnea, pues menos vamos a ver qué lente le vamos a poner. De acuerdo. En un congreso de córnea, precisamente, estábamos en un foro, Dan Reinstein y yo, y a él le tocó hablar de hacerle algo el Presbyond, hacerlo en la córnea, y yo de trifocalidad. Y bueno, él argumentó, yo argumenté. Parte es lo que dice Fernando, pues si ya tiene más de 50, perdón, pero pues vas que vuelas para la catarata, entonces ponte un trifocal si ese fuera el tema, ¿no? Y él dice, porque yo le decía, oye, y el problema es, ¿qué pasa con el cálculo del lente? Lo que dice Miguel. Y dice, así, categóricamente me dijo, nada. Se calcula exactamente igual que si fueras a calcular un lente monofocal en un paciente sano. Ahí se los dejo a Fernando y a Miguel. Completamente en desacuerdo. Si ya modificaste la córnea, me están diciendo que la córnea es multifocal. Oiga, compañero, pues también entonces, para este caso, un queratocono tiene una córnea multifocal, un paciente operado de radiada tiene una córnea multifocal, y discúlpeme, pero
honestamente, si estamos pensando que estamos hablando de catarata y me están diciendo que la multifocalidad está en la córnea, yo no estoy diciendo que no. Aquí lo que estamos hablando es cristalino y catarata. Y estamos valorando las diferentes variables que hay. Claro que ya sabemos que las córneas multifocales son desde un queratocono que tiene una córnea multifocal hasta una radiada que puede ser una multifocal, pero aquí estamos hablando de cristalino y estamos tratando de solucionar la presbicia, no estamos tratando de solucionar la multifocalidad de la córnea. ¿Algo más que quieran agregar para cerrar la sesión? Gracias, agradecerte a ti, a la audiencia. Lalo, un abrazo desde acá. Fer, que te mejores. Gracias. No, agradecerte Luis, y agradecerle al colegio la hospitalidad y que me permitan estar con ustedes otra vez. Ya nos tomaremos unos tequilitas en persona, ¿sí? Cuando nos lo permita ya tener la vacuna. Oye, ya de perdida un sambuca negro con moscas. Correcto. No nos limites, Lalo, Yes. ¿por qué un tequilita? ¿Por qué un tequila? No nos limites de ahí para arriba. Okay. De ahí o varios. Pues Oye, bueno, Un abrazo. muchísimas Hecho. gracias al doctor Eduardo Chávez Mondragón, al doctor Fernando Mora, al doctor Miguel Ángel Ibáñez, por la excelente presentación. Lalo, el colegio es tu casa. Nos vamos a ver en noviembre en nuestro curso anual, que bueno, estamos planeando si lo hacemos presencial, virtual, híbrido, lo que ahora sí que el coronavirus nos permita, pero nos encantaría tenerte otra vez por acá de regreso, con toda la gente que le gusta mucho tus pláticas. Llegamos a 160 participantes, un buen número. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Doctor Miguel Ibáñez, doctor Fernando Mora, también les agradezco muchísimo su colaboración siempre activa y siempre de excelencia en este Colegio de Médicos Oftalmólogos, que es su colegio, su casa. Nosotros vamos detrás de ustedes y aprendiendo siempre de las cosas que van saliendo y que ustedes ya analizaron, ya saben, y nos van transmitiendo el conocimiento. El 2 de julio es la sesión conjunta con la Asociación de Glaucoma de Occidente y el Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Nos acompaña Mauricio Turati y el tema es inteligencia artificial, que ya el doctor Ibáñez nos habló hoy, pero inteligencia artificial en glaucoma. Muchas gracias a todos y damos por terminada esta sesión. Nos vemos el 2 de julio. Lalo, muchísimas gracias. Un gustazo y gracias, Fernando. Gracias, doctor Ibáñez. Hasta luego. El sábado, a los que quieran estar en el webinar de Tequileando las Complicaciones. Nos vemos el sábado. Ahorita voy a reenviar al colegio, ya lo había mandado, pero voy a reenviar de cualquier forma la información. 10 de la mañana para tequilear o bueno, ya de plano alguna otra cosa para acompañar, ¿va? Muchas gracias a todos. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Descansen, bye. Igualmente, bye.